¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la situación de la pandemia en nuestro país. Como ustedes sabrán, en las últimas semanas hemos visto un incremento marcado de casos y eso se refleja en el tablero de alertas del Ministerio de Salud Pública. Así que vamos a hablar hoy con Philip Chicola, director de área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y con Rodolfo Mendoza, analista y director estratégico de Diestra. Bienvenidos a ambos. Rodolfo, empiezo contigo para hacer un diagnóstico preliminar de cómo estamos, ¿no? Estamos hablando de que, según la última actualización del tablero de alertas del Ministerio de Salud, que fue hace unos días, el 12 de junio, 183 municipios están en rojo, 96 en naranja, 61 en amarillo apenas y ninguno en verde. Hablamos de que la mitad de municipios del país están en alerta roja del semáforo. Y bueno, eso nos muestra que la cantidad de casos está incrementando. ¿Cómo hemos visto, cómo hemos vivido, Rodolfo, ese aumento de casos en las últimas semanas? ¿Podemos hablar de otra ola o cómo lo ves desde tu perspectiva? Hemos visto un repentino brote muy acelerado, un boom de casos en los últimos días, que es lo que ha llamado la atención y le han llamado la cuarta ola. Ya se venía dando este crecimiento de casos hace más de 3 semanas, pero era un crecimiento lento, a un ritmo que es prácticamente imperceptible para un ciudadano que no sigue día a día las estadísticas. Aquellos que lo hacemos lo habíamos advertido, veníamos creciendo por más de 3 semanas, pero el ritmo daba en las proyecciones que este boom lo íbamos a tener 2 semanas más tarde. Se aceleró muy fuerte y ahora estamos teniendo tantos casos reportados como en cualquier momento de la pandemia. Este es el pico más alto, en otras palabras, de lo que hemos tenido en la pandemia. No por mucho, tampoco hay que saberlo decir. Sí es el más alto Guatemala, pero tampoco es por mucho en comparación a otros. Comparado con otros países, todavía es un pico muy bajo. Eso también hay que saberlo poner en contexto. Guatemala ha tenido uno de los brotes o rebrotes en cada una de sus olas más bajos de toda Latinoamérica, pero aún así de suficiente tamaño como para llenar, desbordar y colapsar prácticamente el funcionamiento de nuestro sistema de salud pública, que ya estaba muy débil previo a la pandemia. Y eso es lo que realmente lo complica, no es tanto el tamaño de la ola o la cantidad de contagios como el desbordamiento de hospitales públicos que generan pues una presión tanto al sistema nacional de salud como a las autoridades. Y entonces salen ellos inmediatamente a querer advertirnos de que esto hay que detenerlo. Entonces no hemos visto todavía esta ola cesar. Yo esperaría que lo haga en los siguientes días, si es que las proyecciones comienzan a cumplirse y que bajen para la siguiente semana, empecemos a ver los primeros indicios de que esta ola vaya a descender. Pero sí, es el gran cuarto boom o rebrote que hemos tenido en el país, de considerable tamaño, y nos recuerda una vez más que estamos lidiando con un virus de transmisión rápida para el cual no tenemos defensas aún, y por lo tanto debemos de esperar más olas mientras no siga la vacunación. Philip, en ese sentido, creo que Rodolfo apunta a un tema interesante, ¿no? Es decir, no es una ola tan pronunciada comparada con otros países. Todos recordamos las imágenes del Ecuador y otros países el año pasado. Sin embargo, para nuestro sistema de salud es todavía muy, muy fuerte lo que está pasando. ¿Cómo se parece este brote que tenemos ahora con el de julio del año pasado, que fue de alguna forma la ola más grande que hemos vivido? Quizá, digamos, de las 4 olas que se han identificado en Guatemala, esta cuarta ola, tal y como lo preguntaba Edgar, se asemeja mucho a la que se vio precisamente a mediados del año pasado, en el sentido de que no es una ola que esté asociada a un evento del calendario. Por ejemplo, la segunda ola estuvo asociada a las fiestas de fin de año, la tercera ola estuvo asociada a la Semana Santa 2021. Esta cuarta ola pareciera que es más un descuido sistémico de parte de las prácticas de distanciamiento social y de prevención propia de cada una de las personas, similar a lo que ocurrió, como les mencionaba, en julio del 2020.
¿Qué sí estamos viendo en esta ola? Primero, la velocidad de los contagios de las últimas 2 semanas es alarmantemente alta. Es decir, estamos viendo que en promedio cada día se están reportando entre 1.500 y 1.800 nuevos casos al día. Es comparable solo con los peores momentos de la tercera ola, los días inmediatamente después de la Semana Santa. La segunda diferencia, que también es muy marcada verlo, es que estamos viendo una presión muy significativa sobre hospitales que no necesariamente se encuentran ubicados en el casco urbano de la metrópolis de Guatemala. Es decir, pareciera que estos picos de contagios están más dispersos a lo largo y ancho del territorio nacional, a diferencia de la ola de julio de 2020, en donde la ciudad de Guatemala, o en general llamémosle el casco metropolitano, era donde se contagia, donde encontramos el mayor número de contagios. Hoy estamos viendo que la pandemia pareciera que está más dispersa en el territorio. Eso lo que está provocando es más presión sobre el sistema de salud, y eso es lo que creo que debe ser un jalón de orejas para todos los guatemaltecos, en el sentido de que tenemos que volver a retomar, digamos, la disciplina que nos había caracterizado, sobre todo después de las fiestas de fin de año, de las fiestas de Semana Santa, porque de lo contrario, sí, la presión sobre el sistema de salud se puede desbordar. Rodolfo, ahora pregunto, digamos, ¿cómo estamos en términos globales? No es una pregunta digamos, tan pormenorizada, pero en términos generales, obviamente en 2020 era imposible prever esta pandemia y no hubo quien lo hiciera bien, pero ¿cómo está nuestro sistema de salud y nuestro manejo de la pandemia un año después? ¿Estamos más preparados para atender más pacientes? ¿Estamos mejorando nuestra capacidad de pruebas? Por ejemplo, en términos de pruebas, yo veo que hacemos en términos relativos 5 veces menos pruebas que Costa Rica, por ejemplo. También ese aspecto, ¿cómo se ha manejado en tu concepto? Bueno, tal vez lo más preocupante de esta nueva ola, digamos que hay elementos que han sucedido en las otras, como que se abarrotan los hospitales y que suben los contagios, etcétera. Pero una diferencia de esta cuarta ola comparada con la segunda y la tercera es que hay menos pruebas. Y esto te diría que es lo más preocupante que veo en el desarrollo de la ola. Las olas hay que esperarlas. Como te dije, es un virus que mientras no haya defensas, vamos a tener quinta, sexta, séptima, octava ola. Pero en la segunda y la tercera ola, de enero y de abril, vimos un fenómeno que al subir los casos también subieron las pruebas, al punto que entonces el índice de positividad se vino al suelo, o vino para abajo. En enero incluso llegó al rango óptimo por debajo del 10%. Pero lo que ha pasado últimamente es que hay menos pruebas. Las historias que escucho de gente que ha ido al sistema de salud es que les dicen que no hay pruebas, que no hay suficientes, o le ofrecen solo una prueba para toda la familia, o le hacen una a la cual nunca le dan resultados. Pareciera que no hay entonces suficiente disponibilidad de pruebas y por lo tanto salen más personas positivas por cada prueba que se realiza. ¿Qué significa esto? Entonces que la lectura del rebrote no llega a ser tan real, tan fina como era la de enero y abril. Y eso tal vez es lo que a mí más me preocuparía ahora, porque significaría entonces que sí pudiéramos estar ante una ola de una magnitud más grande de la que estamos viendo reportada, o más grande en comparación con las otras dos. Es decir, siempre hemos tenido casos que no se reportan, pero probablemente ahora tenemos muchos más casos que no se reportan de los que teníamos en enero o en abril. Eso es, creo, lo más preocupante, y sumado a lo que ya todos sabemos, que ha habido una escasez de vacunas y una tardanza en la vacunación, entonces estamos ahora ante una posición donde la gestión del gobierno acerca de la pandemia vuelve a ser cuestionada. Hay pocas pruebas, hay pocas vacunas, va lenta la vacunación comparado con el resto de la región, y además tampoco tampoco se ha ampliado el sistema de salud a niveles donde realmente pueda crear un impacto. Guatemala se añadieron alrededor de 1.200 camas, y para llegar al promedio de Latinoamérica, no del mundo, de Latinoamérica,
deberíamos estar apuntando a 10,000 camas nuevas. Es decir, es bienvenido cada cama que se añada, por supuesto, pero todavía es muy poco. Entonces, vuelven a resurgir cuestionamientos acerca de la gestión de la pandemia, y creo que eso es algo que el gobierno se enfrenta ahora ante esta nueva ola, y creo que eso va a condicionar la respuesta que el gobierno va a tener. Ahora, en ese sentido, me preocupa una variable, Philip. Es decir, hemos identificado muchas variantes del virus, pero concretamente la variable Delta, ¿no?, que es la que se identificó en la India, es muy transmisible. Es decir, el nivel de contagio, de transmisibilidad es bastante mayor que el de otras cepas que ya se han identificado. Y por poner un ejemplo, nada más en el Reino Unido, 91% de los nuevos contagios se han identificado son de esa variable Delta. ¿Cómo nos puede afectar, en todo caso, la presencia de esa variable? No se ha identificado oficialmente la variable Delta en Guatemala, se ha identificado la del Reino Unido. El presidente dice que él supone que ya está, pero no hay datos oficiales. ¿Podría eso cambiarnos un poquito, trastocarnos un poco los escenarios, Philip? Bueno, es que el caso de la India es interesante porque la variable Delta lo que mostró era mayor propensión de contagio en zonas rurales, que uno tendería a pensar que son territorios con menos concentración poblacional. Entonces, el problema de la variable Delta o de la variante Delta del virus está asociado precisamente a que tiene una mayor tasa de transmisibilidad, incluso en territorios y en regiones en donde en teoría no debería de haber tanta concentración de personas. En el caso de que la variable Delta se confirme que ya tiene presencia en Guatemala, eso lo que nos diría es que hay mayor riesgo de tener incrementos o picos de contagios en zonas rurales, que salvo, digamos, algunos casos o algunos momentos muy concretos de la pandemia, no lo hemos visto dispararse de forma tan significativa los contagios en el área rural del país. Entonces yo creo que ese es como el escenario más complejo de presentarse precisamente esta variable en Guatemala. La otra complejidad está asociada con la capacidad del sistema de salud de poder hacer tracking y tracing, sobre todo en áreas rurales, porque, a ver, lo que hemos visto es que la pandemia, hasta el día de hoy, como les digo, salvo algunas excepciones, el caso de Paxum y unos casos que se dieron en el oriente del país, la pandemia en Guatemala se ha focalizado particularmente en zonas urbanas o suburbanas, que con mayor concentración poblacional y en teoría con mayor presencia de las autoridades de salud, resulta un poco más sencillo hacer todo el proceso de tracking, de tracing, de identificación de focos de contagio, de identificación, digamos, de personas que pudieron haber estado en contacto con los contagiados. En caso de confirmarse que Delta ya vino a Guatemala, esto lo que nos podría generar es un escenario en donde tendríamos más contagios en el área rural, y la presión ahora al sistema de salud sería qué tanta capacidad tenés de llegar a las zonas rurales y aplicar esos mismos protocolos de tracking, de tracing, de identificación de posibles contagios. Ese creo yo que se vuelve, digamos, la prueba de fuego en caso de se confirme la variable Delta en Guatemala. Quiero hacer una pregunta a los dos, la misma pregunta a los dos. Empiezo con Rodolfo. Obviamente ya comentamos los problemas que tiene la pandemia y su manejo. El gobierno por momentos culpa a la población del problema, pero ya vemos que hay algunas cosas que el gobierno no está haciendo bien. Entonces yo les pregunto, ¿es una solución cerrar como piden algunas voces? Yo creo que sería muy contraproducente, sobre todo para una economía tan frágil. Entonces no pareciera ser el cierre la solución. Si no es esa la solución, ¿cuáles deberían ser las acciones inmediatas que debe tomar el gobierno, Rodolfo? Pero yo creo que de parte del gobierno ellos tienen la herramienta apropiada, que es el sistema de alertas. Guatemala fue uno de los primeros países en implementar un sistema de alertas como le conocemos el semáforo, y realmente ahí está regulado la parte de los aforos, del distanciamiento, etcétera, y lo que se requiere es reforzar su cumplimiento, porque tiene realmente un bajo cumplimiento. Lo cumplen únicamente aquellos comercios o actividades formales que tienen una reputación que perder en caso se vean señalados de incumplirlo. Entonces, me parece inapropiado que cuando vuelven a subir los casos, en vez de reforzar el semáforo, que significaría ver que aquellos que no lo estén cumpliendo lo cumplan, en una firma de un papel de escritorio se haga un nuevo acuerdo poniéndole nuevas medidas que no van a cumplir los que no cumplían el anterior, sino van a cumplir únicamente los que tienen de nuevo
la responsabilidad de seguir esos reglamentos. Entonces, el problema es que ante nuevas medidas, cada vez más el gobierno está solamente ahogando a los que son los comercios o las actividades que sí cumplen, en vez de reforzar a aquellos que no. Yo creería que reforzando de parte del gobierno el cumplimiento del semáforo, la pandemia debería estar en una muy buena parte controlada en el país. Y por supuesto, del lado de la ciudadanía, lo más importante es la responsabilidad individual. Lo que hemos aprendido ya en casi 16 meses de pandemia es que los países que han enseñado, confiado de que su población sea responsable del cuidado son los países que mejores resultados han tenido. Y no por poco, es por mucho. Y no solo mejores resultados en la economía, pero también mejores resultados en la salud. Los gobiernos, en cambio, que han hecho grandes cierres, son los que más muertes han tenido. Aquí en la región lo puedes ver en Panamá o en Perú. Así que no creo que eso sea la solución. Eso es algo que heredamos de marzo del año pasado, pero ya no se aplica para estos momentos. Philip, la misma pregunta. Yo al igual que Rodolfo, yo creo que ya el tema de las cuarentenas o de las restricciones, digamos, muy agresivas ya está fuera de la mesa. Creo que la experiencia ha demostrado que más que restricciones o cierres, lo más efectivo es precisamente apelar a la responsabilidad individual. Sí creo que hay dos sectores en donde hay que, digamos, ponerle un poco de atención, porque lo que algunos datos nos están enseñando es que pareciera que estos sectores es en donde más se está viendo concentrado el contagio. El primero tiene que ver con el transporte. Creo que ha habido un aligeramiento en cuanto a la implementación del sistema de alertas en el transporte, sobre todo urbano y extraurbano. Creo que aquí es un poco, creo que es un sector al que hay que voltear a ver, evaluar si los protocolos están siendo efectivos, tratar de identificar, digamos, qué problemas se han presentado y revisar un poco los protocolos, porque pareciera que en el transporte hubo cierto aligeramiento de la carga de responsabilidad. Y en segundo término, también creo que el sector educativo merece, digamos, una reflexión más profunda, porque es cierto que hace unos meses se autorizaron a colegios, sobre todo en municipios con tablero naranja o que están de color naranja. Creo que todavía el sector educación requiere una reflexión similar, evaluar protocolos, qué está ocurriendo, qué tanta concentración de contagios está dando en el mundo de la educación y ver qué cambios hay que hacer a los protocolos concretos. Yo creo que esos dos sectores hay que voltearlos a ver. Pero ahora, plantear cierres, ya lo vimos digamos, cuando se ampliaron las restricciones después de Semana Santa. El sector turismo, el sector consumo, restaurantes y demás, está muy golpeado, está sobreviviendo básicamente con respirador artificial. Entonces, yo sí creo que venir a estas alturas del proceso a plantear nuevas medidas restrictivas que limiten la capacidad de la economía, de los agentes económicos, de generar riqueza y oportunidades, sería muy, muy contraproducente. Por eso les digo, yo creo que es más focalizar y terminar de perfilar aquellas áreas, aquellos sectores en donde los protocolos pudieran estar fallando. Muchas gracias, Philip y Rodolfo, por esta reflexión. Hasta aquí llega nuestro debate en Razón de Estado.